así, si estudias física, no puedes decir, no, es que la ley de la gravedad no me gusta. Entonces, la física, voy a quitar la gravedad, me parece que no, se le ha ido a la pinza y solo es la gravedad. Uy, qué grave está, ¿no? No. En una disciplina científica hay una serie de conceptos sobre determinantes, de operaciones y de límites de la disciplina. Entonces, si uno se sumerge en una disciplina científica, estudia, tiene que respetar esos límites de la disciplina, es decir, la disciplina científica no lo puede explicar todo, solo su objeto teórico, ¿no? En el psicoanálisis es el concepto inconsciente sobre determinado. El psicoanálisis se ocupa de estudiar el inconsciente reprimido, que es el que produce los síntomas, la enfermedad psíquica, la neurosis, la psicosis y más del 50% de las enfermedades orgánicas, ¿no? Entonces, de eso se ocupa el psicoanálisis. De lo demás no se ocupa. Y para el inconsciente reprimido, la sexualidad es fundamental. O sea, es que la sexualidad, que también se entiende mal, porque ya cuando dice eso de que se entiende la sexualidad como la genitalidad. Sí. Y ya hemos dicho aquí que la sexualidad no es la genitalidad, es amplio, es muchísimo más amplio que la genitalidad. La genitalidad es solo una parte de la sexualidad. Pues que lo enfocan así como si todo fuera genitalidad. Entonces, yo creo que el error grande está ahí quizás. Sigue esa misma forma de ataque hacia el psicoanálisis basado en la genitalidad. Pero veis que ya están desviados. Porque que la Iglesia tiene una influencia tremenda en ir poco a poco calando la idea de la sexualidad en el psicoanálisis. La Iglesia ha tenido una labor importantísima de ir haciendo ahí una cuña para hacer que cale la idea de que eso hay que rechazarlo porque solo sexualidad, y claro, sexo, la Iglesia, eso es como, bueno, yo no sé. Bueno, sí, pero también la parte de la ciencia, parte de no solamente el pensamiento religioso, que yo ahora te digo, el representante máximo de la Iglesia, el Papa Francisco, es estudioso del psicoanálisis, digo. Sí, por eso es tan distinto. Como argentino, pero eso es diferente, es una coyuntura específica. Bueno, pero hablamos de la historia, hablamos de siglos. Sí, pero actualmente, digo, para que también se desmitifique un poco que la religión es incompatible con el psicoanálisis, porque es un pensamiento que está en todos nosotros, el pensamiento religioso. Bueno, la religión ha sido incompatible con todas las ciencias hasta hace 4 días. Que va pidiendo perdón por todo, yo qué sé, y no acaba nunca de pedir perdón. Claro. Bueno, pero muchas personas religiosas se psicoanalizan y su pensamiento religioso no tiene por qué verse afectado si no interviene para nada en su sintomatología. Si ya está implicado en su neurosis, pues ahí sí va a quedar tocado. Pero si no, el psicoanálisis no se mete para nada con ese pensamiento religioso que todos, insisto, tenemos. El pensamiento mágico, es el pensamiento religioso que se mete con el psicoanálisis. Bueno, tampoco en este momento, pero sí que desde otros campos, ¿no? que desde mi punto de vista, después de muchos años de estudio y del grupo al que pertenezco, son precientíficos. Es decir, campos que se consideran científicos y que son precientíficos al no incluir después de 119 años ya de su descubrimiento el concepto inconsciente, ¿no? Pues determinadas campos o áreas de la psicología que todavía no tienen en cuenta lo inconsciente, entonces trabajan a nivel de la conciencia, ¿no? Trabajan a nivel de la conciencia y hay ciertas transformaciones a las que no pueden llegar, pero no pasa nada, ¿no? Nos derivan los pacientes al psicoanálisis, los pacientes a los que no pueden, ¿no? Con los que no avanzan, no pasa nada, digo que hay tantas posibilidades como, ¿no? Y sin embargo, yo que no estudio psicología, lo que oigo, lo que me dicen, lo que me comentan, es que cuando digo que estoy intentando saber algo sobre el psicoanálisis, que es lo que estoy haciendo ahora, y me dicen, pero es que eso ya se va, estamos en el post-psicoanálisis, es decir, eso fue los primeros pasos que se dieron y fue ya que se ha quedado caduco, ahora ya se ha... Ese es otro prejuicio, otro error, craso error. Sí. Claro, porque además lo dicen personas que no han estudiado el psicoanálisis, que no saben lo que es el concepto inconsciente. No han tenido va cuenta. Más hacia lo conductista, bueno, o sea, hacia lo manifiesto, lo que estabas diciendo, la apariencia de los fenómenos. Lo superficial, ¿no? Lo superficial, sin entrar, pero si veis, cuando entramos en un síntoma de qué está compuesto y así desaparecen los síntomas. El psicoanálisis es efectivo en el 100% de los casos, 100%. Puede durar más o menos tiempo, puede llevar más o menos tiempo, pero siempre es efectivo. Entonces, claro, si te quedas en la apariencia de las cosas,
¿no? Si te miras esto y te crees eso, no puedes entrar en la comprensión. Derivas un síntoma a otro, quiero decir, si por ejemplo tienes una obsesión o una adicción, lo derivas a otra adicción o a otra obsesión. Claro. Claro. Muchos pacientes llegan a la consulta que fueron a no sé dónde, fueron unas cuantas sesiones, les dijeron ya estás bien, les dieron de alta y eso no se resolvió. Esa cuestión no resolvió. Al cabo del tiempo hacen otro síntoma. O vuelven a insistir en el mismo síntoma. ¿Por qué? Porque el inconsciente insiste, pulsa por expresarse. Eso que está ahí reprimido, ese deseo, sigue pulsando, sigue buscando salida, habla de como pueda. Entonces, si no le has permitido elaborar esa cuestión, si no le has permitido expresar esa cuestión, pues va a hablar de otra manera. Va a buscarse las maneras para expresarse. Perdona, has dicho que el 50% de las enfermedades físicas también se solucionan con el psicoanálisis, pero también serían por la sexualidad tanto del pasado, de la infancia como de ahora, quiero decir, habría... Tiene más que ver con la actual, bueno, hay varias, ¿no? Porque, por ejemplo, las enfermedades orgánicas, ¿no? Se dice que están antecedidas por una depresión, por una melancolía. ¿Por qué? La depresión psíquica conlleva, o digamos que la otra cara es la depresión del sistema inmunológico. Cuando una persona se deprime, su sistema inmunológico se deprime. ¿Esto qué quiere decir? Que deja de tener la posibilidad de atacar o de defenderse tanto de agentes externos infecciosos, virus, bacterias, ¿no? Se resfría fácilmente o coge una gripe o se contagia de no sé qué virus, ¿vale? Pero también hacia adentro, también le resulta más difícil, por ejemplo, eliminar células tumorales que se producen en nuestro cuerpo todos los días. Células mutadas, malas, ¿no? Se producen en nuestro organismo todos los días, pero nuestro sistema inmunológico tiene capacidad para eliminarlas, para limpiarlas, ¿no? O el mecanismo de la apoptosis celular es que la propia célula se destruye. Pero ¿qué pasa? Cuando el sistema está deprimido, deja de tener esa capacidad de eliminar las células tumorales y entonces se produce lo que es un tumor. O además, por ejemplo, en el cáncer se produce no solo en la depresión del sistema inmune, sino también una locura celular. Se producen las células tumorales y empiezan a proliferar de una manera alocada, una psicosis celular. ¿Ves? Es que los mecanismos psíquicos están en todo. El psiquismo no está en la mente. El psiquismo está en todo. En cómo funcionan nuestras células, es psíquico. Ahí está el psiquismo también. De hecho, en el aparato digestivo dice que se han encontrado también células. Claro, ves que ahora dicen que el cerebro es el aparato digestivo que no está aquí, porque están las células nerviosas también ahí. El intestino están dándole una importancia tremenda ahora, ya sí, están descubriendo la importancia. Claro. Sí, curiosamente yo las personas que conozco que tienen manifiestos problemas psiquiátricos, que algunos están tratando y otros no, todos tienen desajustes intestinales. Casualmente yo me he dado cuenta de eso, de estreñimiento crónico, de diarreas o de estos intestinos, ¿cómo se llama? Colon irritable. Bueno, pero es que, claro, ¿veis? Es que la persona que tiene colon irritable, cuando comienzan el análisis hay que ver si no es irritable, ¿no? Sí. Digo que lo psíquico se expresa como sea, insisto en esto. Si no se expresa con palabras, se expresa en el cuerpo, se expresa como sea. Hace síntoma psíquico o síntoma orgánico, ¿no? Otra cosa que en el tratamiento, además del tratamiento analítico, requiere un tratamiento médico para resolver el síntoma orgánico, pero solo con el tratamiento médico hacemos lo mismo, curamos el síntoma orgánico, pero no estamos transformando a esa maquinita de hacer síntomas. ¿Entendéis? El psicoanálisis sería en ese caso complementario para transformar esa máquina de hacer síntomas que es esa persona, con su estructura psíquica está haciendo síntomas, entonces requiere una transformación de esa estructura. ¿Se entiende?
ese es el escenario, donde se expresa lo psíquico, ¿no? ¿Veis? Y la medicina actual, la medicina más moderna, actualmente la más moderna, está integrando el concepto de inconsciente. La más moderna de todas. La física más moderna está integrando el concepto de inconsciente. ¿No? O de mensana incorpore sano tiene de ahí también. O Claro, tiene que ver con eso. por supuesto, es que mente y cuerpo están... latino ya que tiene... Claro, ves, si la sabiduría lo sabe, la mente y el cuerpo están unidos, los separamos para poder estudiarlo, pero es uno, están unidos, la mente está... todo, ¿no? O sea, los procesos psíquicos sobredeterminan, decimos, sobredeterminan, son sobredeterminantes. El concepto inconsciente. Es que vamos a ver, el concepto inconsciente es un concepto que produjo una gran ruptura, porque rompe con el empirismo lógico, rompe con la epistemología positivista, porque nos viene a hablar de otra forma de entender, de otra forma de pensar, de otra filosofía, de otra epistemología, de otra ciencia, una nueva ciencia que no existía. Abre un nuevo campo científico, el campo de los fenómenos psíquicos, que antes no existía, que rompe con la conciencia, ¿no? Ya no es pienso, luego existo, es pienso donde no soy. Es decir, que ahora el inconsciente pasa a ser la parte más importante de la mente. Produce una herida narcisística en la humanidad tremenda el psicoanálisis, tanto como como hemos visto, la teoría que viene a decirnos que no es la Tierra el centro del universo, sino que es el Sol, el centro del universo. Esa fue la primera gran herida narcisística, ¿no? Y la segunda, la darwiniana, que nos vino a decir que el hombre era un eslabón en la cadena de la evolución. ¿Vosotros sabéis bueno, todavía hay países donde Darwin está prohibido? Sí, en Estados Unidos, ahí estamos, en los que todavía se está negando la teoría de la evolución, y es la de la creación, la que siguen practicando. Y bueno, anatema decir lo contrario. Claro, siempre los grandes descubrimientos científicos en la humanidad, algunos de ellos han llevado siglos en poder aceptarse, siglos. ¿No? A lo que no se puede contar, porque entonces se desestabilizaría todo. Claro, es que hay un momento, las ciencias crecen así, hay un momento, hay un descubrimiento científico y es como que todo lo anterior no sirviera, bueno, se desestabiliza todo hasta que se incluye ese nuevo concepto y ya, ¿no? Se produce algo nuevo, es una ruptura, produce una ruptura. El concepto inconsciente ha sido la ruptura más grande del siglo XX. La ruptura más grande que ha producido el siglo XX ha sido el concepto inconsciente. Tiene 119 años, es súper joven, una ciencia comparada con la matemática, 4.000 años, que está incluida ya en todos los colegios, en todos los institutos, en todas las universidades, está la matemática, pero hubo un tiempo donde la matemática no. Hubo un tiempo donde no se podía, estaba prohibido diseccionar, ¿no? Precisamente por la religión, pues diseccionar los cadáveres. Aquí la Universidad de Alcalá tenía un permiso especial para poder disponer de un número de cadáveres limitados, pero tenía que tener una bula papal permitiendo un número de cadáveres determinado para las disecciones, porque si no, prácticamente con dibujitos, no tenían opción. El cuerpo humano es sagrado, es el reflejo de Dios, por lo tanto, su imagen y semejanza, y bueno, estas cosas muy serias. Claro. Entonces, que no nos fiemos por las apariencias, no seamos ingenuos, ¿no? Sino que nos armemos de herramientas, de instrumentos científicos para leer la realidad, porque la lectura ingenua de las cosas es la menos ingenua. Cuando uno tiene herramientas para leer, para interpretar las cosas, lee de acuerdo con las ideologías dominantes de los estados, las que te llegan por los medios de comunicación, las que te llegan por todos lados, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y eso no es inocente, ya te llevan por un camino, lo que debes pensar, cómo debes pensar, qué es científico y qué no es científico. Cuidado con las lecturas ingenuas. Primero hay que armarse de instrumentos y de conocimientos para leer e interpretar la realidad, y después ya podemos opinar o saber sobre la materia, ¿no? Por eso digo que hay que estudiar,
Bueno, entonces vamos a la fobia, que estamos ya terminando, caso Juanito, para ver cómo, aquí se ve muy bien, en el caso Juanito estamos viendo muy bien cómo es el análisis de un caso desde el psicoanálisis, ¿no? Teniendo en cuenta la sexualidad infantil, los diferentes momentos por los que está pasando un niño, no diciendo, no, este niño tiene una fobia, hay que medicarlo. No, vamos a entrar, vamos a escuchar al niño a ver qué dice, qué va diciendo. Porque a medida que lo vamos escuchando desde el psicoanálisis, teniendo la teoría psicoanalítica, vamos viendo que está dentro de su propio proceso de desarrollo y de constitución psicoemocional. Lo que le pasa a Juanito, que con la ayuda de Freud y con la escucha profesional le van ayudando a hacer ese proceso, ¿no? Que ha hecho una fobia, sí, pero que puede ser temporal. Y con la escucha psicoanalítica esa fobia puede ser temporal y continuar su propio proceso de constitución psicosexual, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo va a resolver Juanito, lo que va a resolver hoy, ¿no? Nos habíamos quedado en que Freud interpretó esa hostilidad de Juanito hacia su padre, si os acordáis, de que le daba un cabezazo en el vientre, detalle que el padre había dejado pasar, curiosamente, y Freud la interpreta como que es la hostilidad, ¿no? Propia de Juanito hacia el padre por el amor que tiene hacia la madre. Y eso hizo que Juanito ya mejorase esa interpretación, ¿no? La primera mejoría importante de Juanito viene ahí, porque justamente es uno de las tendencias del complejo de Edipo, decíamos. Que todo el mundo, también los investigadores que niegan el psicoanálisis, o que se oponen al psicoanálisis, o que critican el psicoanálisis, han tenido padre, han tenido madre, han tenido deseo hacia su madre y hostilidad hacia su padre. Y es precisamente la negación de sus propios deseos, de su propia sexualidad infantil, lo que les lleva después a negar todo lo demás. ¿Vale? Porque las ciencias no se pelean entre sí. Lo que se pelean con las ciencias son los científicos. Las ciencias, cada una tiene su camino y hay momentos donde se van encontrando. Los científicos son los que se pelean y los científicos tienen psiquismo y tienen inconsciente. ¿Vale? Bueno. Entonces, ya le queda un restito de angustia a Juanito. Y desde las explicaciones recibidas del padre, pues ha progresado en el camino de la curación. Ya puede pasar al lado de los coches, se refugia un ratito pero enseguida sale de nuevo. Un día por la mañana va a la alcoba del padre y dice que tiene miedo. El padre le dice, ¿de qué? Y el niño dice, cuando no estoy contigo me da miedo. ¿Por qué me has dicho que quiero mucho a mamá y que por eso te tengo miedo? Si yo también te quiero, dice el niño, ¿no? Okay, Juanito tiene una inteligencia también superior, hay una, ¿no? Su inteligencia está muy despierta en él, ¿no? Y lucha en él ese cariño hacia su padre contra la hostilidad que tiene al padre. Es como si le reprochase a su padre no haberle llamado la atención antes, haberle dicho que en él se iba a producir esa lucha de afectos, ¿no? Que ahora se resuelve en angustia precisamente. Ese conflicto del cariño que tiene a su padre con el temor que le tiene al padre, porque al mismo tiempo tiene hostilidad hacia él, porque le aparta de la madre, le hace sentir angustia. Entonces, el padre hasta este momento no se había convencido de estas cosas, pero a partir de este momento se da cuenta de varias cosas. El deseo hostil de Juanito hacia su padre, retenido, es el que se transforma en miedo a que su padre le pase algo. Es decir, cuando él va a la cama con el papá y dice que tengo miedo de estar solo, de que te pase algo, es por ese deseo hostil que tiene hacia su padre. Es decir, desea que a su padre le pase algo por la noche y por la mañana se levanta y dice, ¿le habrá pasado algo a mi padre? Y entonces va a la cama a comprobar que su padre está vivo, a comprobar que no le ha pasado nada, ¿no? Pero es por el deseo de que le pase, ¿se entiende? Eso es lo que está oculto, el deseo de que le pase. En una ocasión el padre se levanta de la mesa y Juanito le dice, papá, no te me escapes corriendo. Y en vez de utilizar el verbo renen,
no, perdón, el verbo laufen, que es correr para las personas, utiliza el verbo rennen, que es el que se utiliza para los animales, ¿no? Entonces ya el padre ahí le llama la atención y dice, tienes miedo de que el caballo se te escape corriendo, ¿no? Y Juanito se echa a reír. Perdón, laufen significa caminar. En alemán, soy traductora de alemán. Ah. Laufen es caminar, Ajá. no es correr, es caminar. No. Es laufen, es vale. caminar. Pero hay una diferencia entre cómo caminan los animales y Sí, cómo caminan sí. los... La siguiente palabra es correcta, pero laufen en las personas Es solo caminar. caminar. Vale, correcto. Y entonces Juanito se echa a reír, porque el padre lo que le llama la atención es que utilice justo el verbo No, de los que se animales. refiere a los animales y no el de las personas. Entonces, esta parte del miedo de Juanito tiene dos aspectos. Por una parte, miedo del padre, que tiene miedo del padre por la hostilidad que él siente hacia el padre, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene miedo por el padre, ¿vale? Porque también ama al padre, tiene miedo de que le pase algo al padre. Están las dos cosas, miedo del padre y miedo por el padre. Tiene miedo de ese odio que tiene al padre también, ¿no? Claro. Es una sensación de rechazo a su propio sentimiento. Exactamente. Entonces, Juanito solo consiente en salir a la calle enfrente de la casa y no se aleja todavía mucho por miedo a que cuando vuelva a la casa no encuentre a su padre y a su madre, a que se hayan marchado. Entonces se mantiene pegado a la casa por amor a su madre y teme que su padre se haya marchado por hostilidad hacia el padre, ¿no? Porque entonces él sería el padre. Además, cuando el padre se quedaba en Viena trabajando o se iba a Viena, él se quedaba en la casa con la madre. Él era el padre, ocupaba el lugar del padre. Yo tengo un nieto que es mi yerno es militar y cuando se va de maniobras o se va a la guerra, que lo ha hecho varias veces, a los 5 años ya decía, bueno, como ahora yo soy el jefe de la familia, le decía a su madre y a su hermana, tenemos que tener en cuenta lo que yo piense, que yo soy ahora el jefe. Edipo total, estaba en pleno complejo de Edipo, a los 5 años, ya había conseguido que el padre se fuese. Y ahí estaba él encantado de la vida. O sea, llora cada vez que viene y la abraza, que no veas. Claro. Sentimiento de culpa también. Exactamente, muy bien. Bien. Entonces, el deseo reprimido de que el padre partiese, de que se fuese hacia la estación para quedarse solo con su madre, va a convertirse ahora en Juanito en miedo cuando ve echar a andar a un caballo. Ahora dice que no le da miedo que le muerdan los caballos, le da miedo que empiecen a andar los caballos. Que se aleje. Que empiecen a andar, que echen a andar, dice, ¿no? Entonces, pero está relacionado con ese deseo de que el padre se vaya. Todo esto emerge a la superficie cuando Juanito supo que su madre no le tomaba mal, su padre no le tomaba mal el amor que tenía por su madre, ¿no? Cuando Freud lo interpreta y le dice le dice el padre que no le toma mal el amor que tiene por la madre, empiezan a salir todas estas cuestiones, ¿no? Entonces empieza a verse ahora que no todos los caballos blancos le dan miedo, hay ciertas diferencias. Le dan miedo los que se mueven cuando entran en una rampa, los que tienen una cosa en la boca. ¿Un bigote?, le pregunta al padre. Juanito se ríe porque tiene bigote, ¿no? Y ahora se descubre que también le dan miedo los ómnibus. Le preguntan, ¿por qué? ¿Porque son muy grandes? Y dice, no, porque un día vi caerse un caballo de un ómnibus. Y ahí es cuando me dio la tontería. Y dice el padre, pero la tontería era que te mordiera un caballo. Y ahora dices que la tontería te dio por el miedo de que se cayera un caballo. Y dice, el de que se cayera y de que me mordiera, ¿no? El caballo, que es el padre, le mordería por su deseo de que se cayese, de que se muriese. Es decir, Juanito desea que se caiga el caballo, que se caiga el padre, y entonces el padre le va a morder, ¿no? Están las dos cosas. Y dice el padre, le pregunta, ¿por qué te asustaste tanto? Porque hizo así con los pies, dice, me asusté porque hizo jaleo con los pies. Cuando viste caer al caballo, ¿pensaste en papá? Y dice Juanito, quizás, sí, es posible.
Entonces empezamos a ver cómo la fobia de Juanito ya empieza a ser difusa, ¿no? Es a los caballos y a los vehículos, a la posibilidad de que los caballos se caigan y de que muerdan, a ciertas clases de caballos y a los vehículos muy cargados. Estas diferencias se deben a que la angustia originariamente no estaba referida a los caballos, sino que ya se traspasó a los caballos, fue por desplazamiento. Fijándose ahí, a ese objeto, que ya es un objeto fóbico, el caballo. Es decir, su angustia se desplazó a un objeto fóbico, el caballo. Habíamos visto que la fobia era desplazamiento de la angustia por miedo a un objeto exterior a otro objeto exterior. ¿Vale? Y además la angustia se fijó a aquellos puntos del complejo del caballo que eran adecuados para él hacer la transferencia de ciertas cuestiones del complejo de Edipo por el que está pasando, ¿no? Que no es casual que sea a los caballos que se mueven, a los caballos que tienen algo en la boca, a los ómnibus, a los carros que llevan mucha carga, no es casual, y vamos a ver por qué. Bueno, entonces Juanito abrigaba por entonces el deseo de que el padre también se cayese y muriera. Cuando dice que le da miedo que hagan jaleo con las piernas los caballos, ¿a qué se refiere? Juanito juega en la casa a ser un caballo. Corre de un lado para otro, se cae, patalea y relincha. Y repetidamente se acerca al padre y le muerde. Entonces, mediante este juego va poniendo en acto las últimas interpretaciones que le van haciendo. Pero trastoca los papeles porque ahora él es el caballo y muerde al padre, con el cual se identifica. Porque antes era el padre, el caballo. Al día siguiente salen a la calle. Juanito tiene menos miedo, pero se para un caballo cerca y empieza a moverse, ¿no? Piafando, levanta las patas y cae. Y Juanito sale corriendo. El padre le pregunta y el niño dice, no armes jaleo con los pies, le dice al caballo. Los carros de mudanza le dan mucho miedo porque se parecen mucho a los ómnibus. Empiezan a hablar de que le dan miedo también los caballos con bozal. Una mañana se acerca al padre cuando se está lavando, desnudo la parte de arriba, y le dice Juanito a su padre, qué guapo eres, papá, tan blanco. Está hablando de los caballos blancos. Y dice el padre, como un caballo blanco, ¿verdad? Y Juanito dice, solo tienes negro el bigote, ¿o es el bozal negro? El padre le empieza a contar que ha ido a ver al doctor Freud y que ya sabe que en ocasiones él arma jaleo con los pies. Juanito dice, sí, cuando me enfado y cuando no puedo hacer caca. Recuerda al padre que siendo muy niño, Juanito, cuando había que sentarle en el orinal y él quería seguir jugando, se ponía a patalear furiosamente y se tiraba al suelo. Y le dice, también pataleabas cuando no querías hacer pipí, porque querías seguir jugando. Juanito le dice, pero tengo que hacer pipí, y se va. No, que le dice el padre esto y entonces Juanito dice, tengo que hacer pipí, y se larga, ¿no? Que viene a decir Freud que es una confirmación de que lo que le estaba diciendo justo en ese momento el padre era verdad, ¿no? Los vehículos de carga pesada le dan miedo, acaba de decirnos, ¿no? Entonces empieza el análisis, aquí se empieza el análisis a hacer poco transparente, a oscurecerse, no se entiende muy bien. Un día, al llegar a casa, la madre de Juanito enseña unos calzones de mujer que se ha comprado, que son amarillos. Y Juanito se tira al suelo y hace ¡buah! Escupe. Y dice la madre, pues lo ha hecho varias veces cuando le he mostrado los calzones, ¿no? Como diciendo, ¡qué asco! Se tira al suelo. Y le preguntan, ¿por qué has hecho ¡buah! Y dice, por los calzones. Y le dicen, porque son amarillos, como el pis o la caca. Y dice Juanito, el pis es amarillo, pero la caca es blanca o negra. Y comienza a hacer preguntas acerca de la excreción. ¿Es verdad que se hace caca mejor cuando se come queso? Le pregunta el padre. ¿Es verdad que corriendo y brincando mucho se hace caca mejor? Le pregunta el padre.
Juanito siempre ha padecido de estreñimiento pertinaz y han empleado con él laxantes e irrigaciones. Entonces le preguntan, ¿por qué dijiste puah? ¿Te dio asco? Es que, y dice él, es que creía que tenía que hacer caca. Entonces el padre sigue, ¿no? Ya toma este camino y dice, ¿has visto alguna vez a mamá en calzones? Dice, sí, llevaba los calzones amarillos y se los cambió por los negros. El padre, dándose cuenta a qué corresponde esta afirmación, después de hacerle algunas preguntas, va a su mujer y le dice, ¿alguna vez Juanito te ha acompañado al retrete cuando has ido al retrete? Y la madre le dice, sí, muchas veces. Todos los niños lo hacen, dice la madre. Entonces, no perdamos de vista este placer de Juanito de ir a ver a la mamá al retrete cuando va a hacer sus necesidades. El padre le sigue preguntando y Juanito sigue hablando de que en la residencia veraniega jugaba con los otros niños a los caballos y que él era un caballo. Siempre en la fobia, el objeto fóbico que da miedo antes ha sido de alguna manera un objeto admirado o amado. Bien. Empiezan a hablar, el padre toma la investigación por otros caminos y empiezan a hablar de la cosita, de Berta, de Olga, la de mamá, la de Hanna. Y él dice, pero le va a crecer, ¿no? A Hanna. Y el padre le dice, sí, le crecerá, pero nunca va a ser una cosita como la tuya. Vuelven al tema del calzón. Y lo que dice le parece un poco confuso. Se acierta a adivinar que los calzones negros solo le dan asco cuando la madre no los lleva puestos, pero que cuando los lleva puestos le interesan por otros motivos, ¿no? Y entonces el padre le pregunta, ¿has entrado alguna vez al retrete con mamá? Y él dice, sí, muchas veces. ¿Te gusta estar con mamá cuando hace caca o pis? Sí, me gusta mucho. Dice, ¿por qué? Porque... ¿crees que vas a verle la cosita? Le pregunta. Dice, sí, eso creo también. En Lens, en otra ciudad, Juanito no quiere ir al retrete porque le da miedo cuando el padre suelta el agua. Dice que le da miedo el jaleo del agua. El jaleo se refiere al ruido cuando cae el agua. Un jaleo fuerte le recuerda a la caca y un jaleo débil le recuerda al pis. El padre le hace muchas preguntas, como ve, le va preguntando demasiado, dice Freud, que se hace todo incomprensible. Pero Juanito siempre sigue su camino y aunque el padre le intenta llevar por otros caminos, él siempre va al camino que le ocupa en ese momento, su cuestión psíquica, su investigación sexual, que es la excreción. Ahora él está en el momento caca, pis, ¿no? Porque le ocupa ese tema. Entonces Freud sospecha que ha advertido la diferencia de los ruidos que hacen el hombre y la mujer al orinar, y por eso dice el jaleo grande, el jaleo débil. Freud nos aconseja que no nos adelantemos nunca en el análisis a sacar conclusiones, que vayamos escuchando y que son los datos que nos va proporcionando el paciente, la persona en análisis, la que nos van a llevar, que si algo no se entiende hay que esperar a las siguientes frases, porque siempre es lo siguiente que dice más importante que lo que se dijo antes. Ahí va a estar la respuesta, en lo que va a decir después, ¿vale? Cuando no se entiende algo. Un día va a la mañana a la cama de los padres, inmediatamente le devuelven a su cama. Le dice al padre, oye lo que he pensado. Estaba en el baño, a Juanito siempre le baña a su madre, y venía el fontanero y lo destornillaba. Y cogía un destornillador muy grande y me lo clavaba en la barriga. El padre lo interpreta como, estoy en la cama con mamá y llega papá con su pene grande y me empuja separándome de la madre. El padre le pregunta si ha visto alguna vez a un caballo haciendo caca y dice que sí. Le pregunta si arma mucho jaleo y dice que sí. Y le dice el padre, ¿y a qué te recuerda ese jaleo? Juanito dice, como cuando la caca cae en la taza del retrete. ¿Ves que está en eso, no? Eso está totalmente en eso, porque a todos los niños les pasa.
que es parte de la constitución psíquica. El caballo del ómnibus que se cae, lo que él teme, que se caiga el caballo del ómnibus y arma jaleo con los pies, es probablemente la caca que cae en la taza del retrete y hace ruido al caer. El miedo a la defecación, el miedo a los vehículos pesadamente cargados, equivale al miedo al vientre pesadamente cargado. Eso es lo que le da miedo, desplazado a los vehículos. Entonces, en estos rodeos el padre ya va viendo cuál es el verdadero estado de las cosas, ¿no? En el almuerzo dice Juanito, si al menos en Munden tuviéramos una bañera para no tener que ir a la casa de baños. Él empieza a hablar ya espontáneamente, sin que el padre le pregunte tanto, empieza a dar información. Y es que en la residencia veraniega lo tienen que llevar a una casa de baños donde tienen agua templada, pero Juanito no quiere ir, siempre llora mucho cada vez que le llevan, porque se tiene que tumbar. Entonces averigua que el padre, conversando con él, que lo que tiene miedo es que la madre lo suelte y lo deje caer en el agua. Entonces el padre le dice, ¿por qué? ¿Porque has sido malo? ¿Temes que mamá te deje caer en el agua porque has sido malo? Y entonces Juanito dice, sí, y el padre lo lleva. ¿Por qué? Porque alguna vez cuando has visto a Hanna que la bañan, quisieras que mamá la soltase y la dejase caer en el agua. Y Juanito dice, pues sí. Cuando van al tren se fija en el cuero negro de los asientos y dice, ¡qué asco! Los calzones negros y los caballos negros también me dan asco, porque cuando los veo pienso que tengo que hacer caca. Juanito. El padre le pregunta, ¿y a mamá le has visto algo negro? Sí, una blusa negra y unas medias negras. ¿Quizás pelos negros? Le pregunta el padre. ¿En la cosa cuando ibas a ver el retrete? Juanito, no se la vi. Bueno, todo esto ya va él elaborando, ¿no? Toda la cuestión. Al llegar a casa se asusta al ver salir un carro por la puerta de la aduana. El padre le pregunta, ¿verdad que la puerta parece un trasero? Y Juanito dice, sí, y los caballos son las cacas. Desde entonces, cuando ve salir un caballo por la puerta, dice, mira, una caca que sale. Le dan asco las albondiguillas porque la forma y el color le recuerda a una caca. A la noche su mujer le cuenta que Juanito sale al balcón y le dice, he pensado que Hanna había salido al balcón y se había caído. El deseo reprimido se ve claramente, ¿no? La madre le pregunta si preferiría no tener una hermanita y dice que sí. Siguen con el tema de Hanna. Juanito había manifestado varias veces que no quería que la cigüeña trajera más niños y que le dieran dinero a la cigüeña para que dejara a los niños en el cajón donde los tiene, ¿no? Entonces ahí ya se ve la conexión con el miedo que tiene a los camiones de mudanzas, a los ómnibus, que son semejantes a cajones. El tema de Hanna además había sustituido directa e inmediatamente al tema de la caca. Venía hablando de la caca en las últimas conversaciones y ahora empieza a hablar de Hanna, de la hermanita. La misma Hanna es una caca, ¿no? Los niños son caca para Juanito. Entonces, Juanito cada vez va teniendo menos miedo. A medida que va avanzando su psicoanálisis, estas conversaciones, él ya va teniendo menos miedo al salir a la calle. Ve un caballo con la cosa negra en la boca, que es un bozal, y ya no le da miedo. Le pregunta al padre, en una de estas ocasiones, aquí debajo también hay gente enterrada, como en el cementerio, ¿no? Entonces ya se ve que él no solamente se está investigando, pensando, preocupándose por los temas de la vida, sino que también se está preguntando ya por la muerte, por las cuestiones de la muerte. ¿Vale? Al volver a casa y ver un cajón dice, Hanna vino con nosotros a Munden metida en un cajón, ¿no? Llevábamos el equipaje en un cajón y dentro muchos niños metidos en una bañera, dice Juanito. Entonces el padre dice, no, eso no es así. Si Hanna no vino la primera vez a Munden, ¿no?
pero había ido la mamá embarazada a Munden, ¿vale? Entonces, el cajón y la bañera son representaciones del espacio donde se alberga a los niños. Es una representación del vientre materno. Aquí empieza Juanito a decir toda una serie de disparates. Sí, Hanna iba montada en un caballo y decía arre, arre. Cosa que era mentira porque Hanna la primera vez iba en el vientre materno y la segunda vez era muy pequeña, era un bebé y no podía ni montar en un caballo, ni hablaba, ni caminaba, ni nada. Y el padre se lo iba explicando, pero él decía cada vez disparates más grandes, ¿no? Entonces Freud lo interpreta como si Juanito se riese de su padre, ¿no? Diciendo, si tú te piensas que yo me creo el cuento de la cigüeña, que la cigüeña trajo a Hanna, cuando en el verano anterior yo vi a mamá que iba con la barriga de vacaciones, también yo puedo pedirte que me creas mis mentiras. Los niños no son tontos. Pues si le pedimos que se crean el cuento de la cigüeña, después el adulto no se sorprenda que el niño venga contándole mentiras. Su afirmación de que Hanna ya fue a Munden dentro del cajón del verano, el verano pasado, se refiere al embarazo de su madre. Hanna no le gusta, dice, porque hace un jaleo terrible. Entonces el padre le dice, sí, preferirías que no hubiese nacido, por eso piensas que mamá la deje caer al agua. Juanito le intenta convencer de que no es tan malo como el padre piensa de él, que sí, que siente esas cosas hacia su hermana, pero que también la quiere, ¿no? Y le trae un libro de estampas, donde se ve, en uno de ellos se ve un nido de una cigüeña sobre una chimenea de ladrillo rojo. Y por coincidencia, en el mismo libro, al lado, hay una estampa de un caballo. Un caballo que lo está narrando. Juanito va haciendo sus propias, en estos disparates que dice, es que hace sus propias aportaciones a la teoría de la cigüeña, ¿no? Que para los niños es muy confusa y de hecho está totalmente desaconsejada contarles a los niños la historia de la cigüeña porque hacen un lío tremendo, tienen que inventar cosas para poderse explicar, para darse respuesta a de dónde vienen los niños, porque no les cuadra nada lo de la cigüeña. Ahora compara a Hanna con una caca, eso ya le empieza a cuadrar más. Freud ya le había advertido al padre que la fobia de Juanito tenía que ver con el nacimiento de su hermana, pero no le había llamado la atención sobre la teoría sexual infantil que tienen los niños a esta edad de que los niños nacen por el recto. Como todavía no tienen la representación del genital femenino, de la vagina, entonces los niños piensan que la mamá ha comido algo, que por eso le ha creado el vientre y luego nacen por el ano los niños, ¿no? Entonces Juanito está aquí, está viendo a ver de dónde ha venido Hanna. Hanna es una caca, como el resto de los niños que han nacido por el ano de la mamá, ¿no? Pero como tampoco hay diferencia sexual, para él tanto la mamá como el papá puede tener niños, hasta él puede tener niños. Claro, entonces eso, que no haberle advertido al padre esta cuestión de la teoría del niño con respecto al nacimiento a través del recto, hizo que el análisis se oscureciese ahí durante unos días, ¿no? Pero ahora empieza a surgir mucho más claramente. Empieza a hablar Juanito después de esto de pegar a los caballos con el látigo. Hay una conversación que tienen y comenta acerca de cómo pegar a los caballos. Entonces el padre se pregunta, y le pregunta a Juanito, pero ¿a quién te gustaría pegar? ¿A mamá? ¿A Hanna? ¿A mí? Y Juanito dice, a mamá. Y al salir a la calle le dice que los carros de carbón son carros de cajones de cigüeña. ¿No? El padre piensa que esas cuestiones sádicas que se le están ocurriendo tiene que ver con eso, con lo de la cigüeña. Que el deseo de Juanito de pegar y excitar a los caballos se refiere a él y no a su madre, piensa el padre. Porque Juanito le dice que una vez vio a Federico, al amiguito, tropezarse con una piedra, caerse y hacerse sangre en el pie. Entonces el padre le pregunta, ¿y cuando viste a Juanito pensaste que era yo el que me caía? ¿Querías que fuera yo el que me caía? Y así te quedabas solo con mamá.
Juanito dice, sí, así me puedo quedar un rato solo con mamá. Freud aquí rectifica al padre. El deseo de excitar a los caballos, pegar a los caballos, tiene dos componentes. Por una parte, el oscuro impulso sádico hacia referido a la madre, porque también en este momento los niños tienen una concepción sádica de lo sexual, cuando se encuentran en el momento de la sexualidad anal, ¿vale? Y un impulso vengativo con respecto al padre. En este momento toman las relaciones sexuales, y si ven alguna relación sexual entre los padres, como que es un acto violento entre ellos, ¿no? Si por casualidad han visto el coito, lo van a tomar como que el padre está agrediendo a la madre por el movimiento, por el ruido, Y en la formación de una fobia basada en las ideas inconscientes siempre va a tener efecto una condensación de todo. O sea, ahora es como que en el caso de Juanito estamos viendo que se está desplegando todo lo que estaba condensado en miedo a ser mordido por un caballo. Vemos que a medida que van pasando sesiones o conversaciones con Juanito, cómo se va desplegando toda esa idea, ¿no? Hasta llegar a lo verdaderamente que estaba oculto, que era toda esta cuestión en relación de dónde vienen los niños, qué papel juega el padre en eso, la hostilidad hacia el padre, el amor hacia la madre, y por último el complejo de castración, como vamos a ver ahora. Juanito empieza a jugar con una muñeca a la que llama Margarita y bueno, pues a explicarse de dónde vienen los niños. Hablan de las gallinas, que las gallinas ponen huevos, y Juanito empieza a decir que el padre es como una gallina que pone huevos y de ahí nacen niños, y que él también pone huevos y que una vez puso un huevo y salió una gallina, dice Juanito. Que le gustaría tener una niña, dice Juanito. Los niños tienen niñas y las niñas tienen niños, dice. Explicando así. Y el padre le dice, no, que solo las mamás tienen niños. Los niños y las niñas no tienen niños. Y dice Juanito, que sí, y tú también, verás, es cuestión de esperar. Él niega todavía no tiene la diferencia sexual y la niega hasta este momento. No sabe muy bien quién tiene los niños. Claro, en tanto no descubra el órgano genital femenino, no se puede explicar todas estas cosas, y va desarrollando sus propias teorías para entender las relaciones sexuales. Después los papás de Juanito le explican que los niños crecen en la barriga de la mamá y que ésta después los trae al mundo con grandes dolores y apretando mucho, como si fuera una caca, le dicen. Hablan de la posibilidad de tener otro hermanito y Juanito dice, aquí es otra cosa que la madre también me confunde un poco, porque Juanito dice que su mamá le ha dicho que si ella no quiere, no tendrá ningún niño. Y Juanito le dice, y tú me dices, papá, que si Dios quiere, no tendremos más niños, ¿no? Entonces la madre le dice, le pregunta a la madre y la madre le dice, lo arregla diciendo, es que si yo no quiero, tampoco quiere Dios, ¿no? Entonces ahí el niño, confuso total, le hace esa atribución a la madre de totipotencia, le sigue haciendo esa atribución de todopoderoso, ¿no? A Juanito le gustaría estar casado con mamá para tener un niño con mamá. Todavía no tiene muy claro cómo interviene el padre en esto de los niños. ¿Cómo se está activando la... El baño. Os cuento una anécdota. Yo no me acuerdo exactamente qué edad tenía, pero había oído algo de que entre un hombre y una mujer, y yo lo traspasé a los niños también, entre un niño y una niña, mezclando los pises se hacían niños. Y entonces yo le pedí a mi hermano que hiciera pis
mi hermano tenía 2 años menos que yo, que hiciera pis en un tazón, luego hice pis yo, lo metí bajo la cama y esperaba y todos los días miraba a ver si ya estaba formando. Hasta que mi madre olió que algo no olía bien y el pis ya tenía nata así por encima blanca y estaba asqueroso y ahí no nació ningún niño. Y no había niños, no. Bueno, pues... Pero al final no hubo niños, ¿no? Que al final no hubo No niños. hubo, al revés, Cachis hubo en la un mar, mal olor. cachis en la mar. Pero fijaos, eso que resulta tan gracioso, que es una teoría sexual infantil, no desaparece inconscientemente. Es decir, en todos siguen esas teorías sexuales infantiles. Yo Nada vi queda algo que superado. tenía que ser hombre-mujer y algo del aparato genital, puesto que era el pis, no era otra cosa. El pis mezclado de un chico y una chica. Yo oí de un hombre y una mujer, pero claro, lo pasé a que me servía mi hermano y yo. Y más con su hermano. ¿Veis? ¿Veis? Es que tenemos el ejemplo vivo. Claro, todos. ¿En qué todos edad sería esos. eso? No me acuerdo muy bien. Bueno, pues hay 4 añitos. Más. Bueno, sí. Más. Las edades son Yo aproximadas. iba al colegio ya. ¿Ves? Es que no desaparece. Es que aunque después aprendamos cómo son las cosas, lo nuevo viene a sumarse a lo anterior, pero lo anterior sigue estando. Por eso luego en los sueños, como veíamos el otro día, aparecen cosas que se interpretan como esas cuestiones infantiles, porque no se hacen inconscientes, pero no desaparecen, están inconscientemente. Entonces Juanito fantasea sobre sus niños y mantiene con ellos largas conversaciones, con sus niños fantasmáticos, ¿no? Entonces suponemos que Juanito ya aquí empieza a tener como un rasgo femenino que le lleva a desear tener hijos. También en el complejo de Edipo hay identificación con el padre e identificación con la madre. Entonces ya aquí empieza a identificarse algo con lo femenino. A la pregunta de por qué habla siempre con sus niños, Juanito dice: porque me gustaría tener niños, pero no lo deseo nunca. No quiero tenerlos. O sea, ahí expresa ya la contradicción entre lo que es la realidad y la fantasía. Empieza a diferenciar entre fantasía y realidad. Porque la fobia, dice Lacan, que también tiene que ver mucho, se produce como un paso para la construcción entre el afuera y el adentro. El afuera y el adentro. Hay un momento fóbico de la constitución que tiene que ver con eso. Bueno, aquí Juanito ya empieza a diferenciar entre fantasía y realidad. En la realidad sabe que los niños no pueden tener niños, pero en la fantasía él es la madre y necesita niños con los cuales repetir los mimos que la mamá le hace a él. Entonces el padre le pregunta: cuando estabas sentado en el orinal y tenías una caca, ¿te figurabas que tenías un niño? Y Juanito dice: sí. Y cuando se cayeron los caballos del ómnibus, ¿sabes lo que pareció? El ómnibus es parecido al cajón de los niños y cuando el caballo negro se cayó fue como, y dice Juanito, como cuando se tiene un niño. ¿Y qué te figuraste cuando empezó a armar jaleo con los pies? Y dice Juanito: cuando yo no quiero sentarme en el orinal y preferiría seguir jugando, armo jaleo con los pies. Es que está todo relacionado. Aquí ya en este momento del análisis la angustia ha desaparecido casi por completo. Sigue jugando con sus niños imaginarios. Y el padre le dice: ¿pero no sabes que los niños no pueden tener niños? Y él dice así: sí, pero antes era la mamá y ahora soy el papá. ¿Ves? Ya ha hecho identificación sexual con el padre. ¿Y quién es la mamá? Le dice el padre. Dice: mamá, y tú eres el abuelo. ¿Ves? ¿Ves cómo va? Pero ¿ves cómo va a resolver? El padre le dice: así que quisieras ser tan grande como yo, estar casado con mamá y que mamá tuviera niños. Y él dice: sí, y la mamá de Lainz, que es la abuela, la madre del padre, sería la abuela. Es decir, la solución que adopta Juanito para salir del Edipo, que aquí esto es lo que le permite salir del complejo de Edipo, es: él se queda con la mamá y al papá a su vez le da el prestigio también de que se quede con su mamá. Claro.
¿Y ya sale con ese complejo de Edipo o ahí está en pleno complejo de Edipo? Ya está resolviendo, así va a ir resolviendo, ¿no? Entonces, así encuentra una solución más feliz que la marcada por el destino para la salida del Edipo. En lugar de hacer desaparecer al padre, de matarle, bueno, pues le casa con la abuela y entonces así resuelve esa hostilidad que tiene con el padre. Ya logra salir al parque, no le da miedo. Y otra mañana, y aquí vamos a ver cómo resuelve la cuestión de la castración, el complejo de castración. Dice, oye lo que he pensado, ha venido el fontanero con unas tenazas y me ha quitado primero el tras y me ha puesto otro, y luego la cosita. Me ha dicho, enséñame el tras, y he tenido que volverme y me lo ha quitado. Y luego me ha dicho, enséñame la cosita. La interpretación sería, te dio una cosita mayor y un trasero también mayor, como los de papá, porque tú quisieras ser también papá y tener también bigote y pelos en el pecho, le dijo el padre. Y arregla así, con esta última fantasía, ¿no? A partir de este momento la madre le escribe a Freud una carta agradeciéndole por el restablecimiento completo de Juanito. Y Freud agrega que esta última fantasía de Juanito es la que le ayuda a dominar la angustia procedente del complejo de castración. O sea, toda la angustia que él había desplazado a los caballos era la angustia del miedo a la castración, miedo a que el papá le castigase por los deseos que él tenía hacia mamá. Entonces, él transforma esa expectación penosa, ese miedo al castigo del padre, en una feliz espera, que la espera es la siguiente: sí, el médico, el fontanero, viene y le quita el pene, pero solo para ponerle uno más grande, ¿no? Y así resuelve él su fobia. Resuelve, dice Freud, todo saber es fragmentario, ¿no? Y siempre queda un resto sin solucionar. Siempre hay en el Edipo algo que queda sin solucionar, pero esto le permite salir, ese arreglo, esa solución que él da, le permite salir de la fobia y proseguir con su constitución psíquica normal. Ya desaparece el miedo a los caballos y no vuelve a tener miedo a los caballos nunca más. De hecho, después, años después, aparece en la consulta de Freud un joven de 16 años que le dice que es Juanito, que había tenido después una vida totalmente normal, que no había vuelto a tener nunca jamás miedos ni fobias, que sus padres se habían separado, pero que los dos tenían una vida muy feliz y que se había reconocido en el caso de Freud, porque todos son casos, nombres falsos para respetar la confidencialidad, pero se había reconocido por el lugar de la residencia veraniega, ¿no? Él había olvidado todo también. Él había olvidado que había tenido la fobia, que había ido a la consulta de Freud, todo. Con lo cual dice Freud que hasta eso cae bajo la amnesia infantil, hasta el tratamiento. Cada cuestión cayó bajo la amnesia infantil. Pues yo todo no lo he olvidado, puesto que me acuerdo de eso. Sí, claro, hay cosas que nos olvidan, pero como dijimos el otro día, son encubridores muchos recuerdos, ¿no? Pero veis cómo se resuelve una fobia desde el psicoanálisis, ¿no? Que es conversando, hablando, teniendo la teoría en la oreja, escucha psicoanalítica, porque es él el que nos va llevando. A veces el padre intenta llevarle por otro camino y el niño vuelve. Cuando está en el momento anal, vuelve al tema de la excreción. Y tiene que pasar siempre por esas fases de constitución psicosexual. La oral, la anal, la fálica. Entra en el Edipo van a estar todas estas cuestiones, como intentos de regresión, de volver atrás, en la constitución, a lo anal, otra vez, a la excreción, pero tiene que jugarse ahí toda esa cuestión de la hostilidad hacia el padre, del amor a la madre. Pero ¿y el complejo de castración, que no lo he entendido, cómo se produce? El complejo de castración viene a cerrar el Edipo en el niño y sin embargo abre el Edipo en la niña.
Porque el complejo de castración, bueno, o mejor dicho, cierra el Edipo para constituir la masculinidad y abre el Edipo para constituir la feminidad, porque tanto en hombres como mujeres hay masculinidad y feminidad. Se constituyen todos, tanto en niño como en niña, ¿no? Pero es cuando, con la amenaza de castración, con tu madre no, cuando el niño, por miedo a que se ejecute esa amenaza, ¿no?, renuncia a la madre. Y ahí se cierra el Edipo en la masculinidad. ¿Y en la niña cómo es? En la niña, como realmente no tiene cosita de hacer pipí, abre el Edipo, el complejo de castración, ¿no? Elige al padre. O sea, es para constituir la feminidad, no solo en la niña, también en el niño, ¿eh? Para constituir la feminidad. Ahí se renuncia a la madre, pero se toma al padre ahora como objeto amoroso y la madre es la rival. Y es como una doble vuelta. El Edipo tiene dos vueltas. En la primera se constituye la masculinidad y en la segunda se constituye la feminidad, donde el objeto amoroso es el padre y la rival es la madre. Identificación a la madre. Se elige. Son siempre dos operaciones: elección de objeto e identificación. Si elijo como objeto amoroso a la madre, la identificación es con el padre. Entonces constituyo mi masculinidad porque me identifico al padre, es mi rival, me identifico a él. Cuando se elige como objeto amoroso al padre, me identifico con la madre como rival y constituyo mi feminidad. ¿Se entiende? Es complejo porque es parte del complejo. Uy, qué lío me ha armado. No, pero está muy interesante. En la niña el complejo de castración produce una separación de la madre y una identificación con el padre. Vamos a ver, en todos, el complejo de castración, que es el miedo, ¿no?, a perder la cosita, pues pero en las niñas también. Las niñas también, complejo de castración. Lo que viene a ser es el miedo a realizar algo prohibido porque va a venir el castigo del padre, ¿no? Entonces, ahí ¿qué se hace? Se renuncia a la madre, ¿vale? Y queda constituida la masculinidad, porque es con quien estaba identificados con el padre. Repito desde el principio. Sí, vale, El primer objeto de amor es la madre, tanto para niño como para niña. Objeto, nos enamoramos de la madre primero, ¿vale? Entonces, cuando aparece el padre, cuando el niño o la niña tiene noción de que existe el padre, que hasta cierto tiempo no aparece el padre, ¿vale?, se identifica, es el rival. ¿Eso en la niña o en el niño? En los dos, para simplificar. Es el rival por el amor de la madre. Entonces, se identifican con el padre y constituyen la masculinidad por identificación al padre. Los dos. Los dos, ¿vale? Entonces, cuando aparece la amenaza por parte del padre, que dice con tu madre no, renuncian a la madre y pasan a la segunda fase, que es eligen al padre como amor, se enamoran del padre, Y entonces se identifican con la madre y ahí se constituye la feminidad. Se identifican Con la madre después. Cuando aparece la amenaza, se identifican con la madre. Cuando aparece la amenaza, renuncian primero a la madre como objeto amoroso, ¿vale? Y toman como objeto amoroso al padre. Y entonces ahora la rival es la madre. Está muy interesante esto. Claro, la identificación ahora es con la madre porque es la rival. Me identifico con ella. Los dos queremos lo mismo, al padre, ¿no? Entonces se identifica a la madre y va constituyendo la feminidad. Bueno, son dos. El complejo de Edipo es algo por lo que todo el mundo pasa, como hemos dicho, y además no pasa solamente una vez en la vida, en la infancia. Se reedita muchas veces en la vida el complejo de Edipo. Está interesantísimo esto último. Ignacio Bizar, muy buenas tardes, querida Virginia. Hola Ignacio, saludos a México. Un montón de personas conectadas, muy bien.
Bueno, hemos visto en este caso un caso de fobia infantil, que vimos cómo empezó, fobia, miedo a ser mordido por un caballo, y vimos cómo se ha resuelto la cuestión edípica que estaba subyaciendo a ese miedo a ser mordido por un caballo. Hemos terminado con el complejo de Edipo, que es complejo, hemos simplificado así para que se entiendan las operaciones fundamentales. Y el próximo día vamos a hacer una clase más de fobia para terminar con las fobias, ¿vale? Que son 5 clases de fobia, y después vamos a pasar ya a la paranoia. ¿Vale? Yo lo veré, yo lo veré en YouTube. Vale, vale. Ok. Bueno, pues continuamos la próxima. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Qué risa. Se levantar a todos al lado. Chao. Lo han vivido. Totalmente.